Buenos días, blanquinegro, blanquinegra. Bienvenidos a Informe Fermini, vuestro canal blanquinegro en YouTube. Bueno, vamos con el primer análisis del 2023. Esta semana nos toca analizar al Pontevedra Club de Fútbol, al equipo de Antonio Fernández Rivadulla, entrenador que llegó este año para coger las riendas del equipo pontevedrés y sentarse en el banquillo de Pasarón. Bueno, el Pontevedra, os cuento un poquito, es una plantilla que este año realizó 10 fichajes. Llegó Bastos y llegó Seoane para el lateral derecho, llegó Román y llegó Ortiz para el medio centro, llegó Güelle y Alberto Rubio para los extremos, y llegó John Vaquero como delantero centro, llegó Luis Martínez como central y llegó Borja Domínguez para el interior izquierdo. También trajeron a Masogo del Inter de Madrid, que es un medio centro, más la incorporación de Martín Diz del filial, aunque del filial también es verdad que hay otros chiquitos que también hicieron la pretemporada con el Pontevedra, pero están jugando con el filial. Se mantienen jugadores del año anterior, los dos porteros, se mantienen varios jugadores del año anterior, como Churre, como Soto, como Yelko Lenda, como Calvillo, y como los dos delanteros, tanto Charles como Rufo. El equipo de Antonio Fernández es un equipo que normalmente usa dos sistemas. En casa yo lo he visto jugar con un 4-4-2, por ejemplo, el día del Fuenlabrada y el día del Ferrol, o con un 4-3-3 en el resto de los partidos. Un 4-3-3 que es elástico porque es un 4-3-3 en ataque y un 4-5-1 en defensa. En características generales es un equipo bien trabajado, con las líneas muy juntitas, siempre hacen el repliegue intensivo y mantienen 9 jugadores por detrás del balón. Tienen muy bien trabajadas las ayudas defensivas, tanto en banda como en el medio, con la ayuda del medio centro, y en banda con la ayuda de los interiores y de los extremos. Es un equipo que le gusta sacar el balón jugado desde atrás. Lo que pasa es que tiene una circulación horizontal y lenta, y hay veces que cometen imprecisiones en la salida del balón. A la hora de atacar es un equipo que cuando pasa a campo contrario es un equipo muy vertical, rápido, tiene extremos muy rápidos, realiza muy buenos cambios de orientación para mover al equipo contrario de un costado a otro y poder generar espacios y poder llegar. Tienen muy buena ocupación dentro del área a la hora de los centros laterales. Tienen jugadores con muy buen pie para el centro lateral y ocupan muy bien las zonas dentro del área. Llegan siempre con 4 o 5 futbolistas dentro del área y uno fuera de ella. Y es un equipo, como os decía, peligroso por los costados. Tiene también sus debes, como los tienen todos los equipos, que ahora los iremos analizando cuando entremos línea por línea. En el sistema defensivo cuentan con dos porteros, con Álvaro Cortés y Cacharrón. Álvaro Cortés y Cacharrón se están repartiendo lo que es la titularidad. Álvaro Cortés ha jugado 10 partidos, 900 minutos, y Cacharrón ha jugado 7 partidos, 630 minutos. Son dos porteros bastante fiables. Porteros con buena colocación debajo de los palos, seguros en los tiros desde fuera del área, que achican bien en el 1 contra 1. Álvaro también tiene muy buen golpeo de balón para el desplazamiento en largo y para mover el balón en corto, y la verdad es que son dos porteros bastante fiables. El sistema defensivo, como os decía, normalmente es un 4+1. Me explico, juega con 4 defensas más el medio centro defensivo, que suele ser Román, que hace las ayudas defensivas y hace la salida de balón en primera jugada. Es un sistema defensivo, como os decía antes, muy bien trabajado. Marcan en zona, juegan con 4 hombres en zona. Es un sistema defensivo con muy buenas ayudas en las bandas, donde suelen juntar al lateral, al interior, incluso al extremo, y suele caer el medio centro defensivo. Si la ayuda defensiva la hacen en el medio,
cierran al medio con el medio centro defensivo y los dos interiores, y ahí tapan la llegada del equipo contrario para evitar recibir pases interiores. Hacen bien las basculaciones, cerrando con los laterales al medio y metiendo a los interiores en los costados y retrasando a los extremos un poquito y prácticamente nada más quedando en punta el delantero centro. Hacen bien las coberturas cuando los laterales suben. Son dos laterales que en casa, sobre todo, tanto Araujo por un costado como Seoane o Bastos cuando juegan por el otro, suelen subir, y la cobertura se la suele hacer normalmente Román, el medio centro defensivo. Y son una defensa en línea que guarda bastante bien la posición, no suele perder la posición, el equipo juega muy arropado y cuesta sorprenderlos a la espalda. En el debe, bueno, pues sufren un poquito en banda, porque como meten a los laterales hacia el medio, en ese hueco que hay entre el lateral y el interior, ellos suelen sufrir. Suelen sufrir también en llegada a la contra, cuando les cogen a la contra en llegada por el medio con jugadores de segunda línea. Y defensivamente donde más sufren es en el balón parado. En el balón parado, tanto en córneres que no cierran bien la marca ni la segunda jugada, como en faltas laterales en las que dejan la puerta atrás abierta y les cuesta fijar la marca atrás, ahí sufren bastante. En el centro del campo, como os decía, es un equipo que juega con 3 o con 4. Si juega con el 4-3-3, suele jugar con un medio centro defensivo que es Román, y suele jugar normalmente últimamente están jugando con Borja Domínguez y con Yelko Pino en los interiores. Cuando mete en línea de 4, suele meter a Román con Borja Domínguez de medio centros, y suele meter en los costados dos jugadores más rápidos. Suele meter a Alberto Rubio y a Belenda, los suele meter en los costados. Cuando juegan con 3 es un equipo que los 3 futbolistas, tanto Román como Yelko como Borja, tienen buena salida de balón en corto, se asocian bien en corto, vienen bien a campo propio a recibir para sacar el balón jugado, y como os decía, usan mucho cuando el balón cae en campo ya contrario, a la altura de línea media, el interior lo que suele usar mucho es cambio de dirección para buscar en la entrada del lateral por el otro costado, que a su vez recibe el apoyo del interior, y de ahí generan la jugada. Es un equipo que tiene buena llegada de segunda línea, ocupa muy bien los espacios dentro del área. Cuando juegan con 3, Román no suele llegar más allá de línea media, pero sí Borja y Yelko se incorporan adentro del área y suelen ocupar bien las posiciones, uno dentro del área y el otro fuera. Y cuando juegan con 4, pues lo que hacen es que con los dos delanteros, uno busca el primer palo, otro busca el punto de penalti, el interior del lado contrario busca el segundo palo, y uno de los medios centros se incorpora a borde de área. Ya os digo que es un equipo que tanto los centros laterales como los cambios de orientación en ataque los tienen muy bien estudiados. Son muy verticales. Cuando juegan con extremos o cuando juegan con el 4-4-2 son normalmente jugadores muy verticales, muy rápidos, con buen pie para el centro, rápidos en la decisión dentro del área, y eso es un poquito como juegan en el centro del campo. Arriba, como os decía, hay veces que juegan con un solo punta. Arriba tienen hasta 4 delanteros, tienen a Rufo, tienen a Charles, pura experiencia los dos en la categoría. Son jugadores con muy buena colocación, muy buen juego de espaldas, muy rápidos a la hora de definir dentro del área, aunque Rufo la verdad es que no está encontrando el gol este año, solo lleva uno. Charles y junto a Yelko Pino son los dos jugadores que más goles llevan con 3. Y luego tienen también a John Vaquero y tienen a Martín Diz, al chiquito que subieron del filial. Martín Diz es un jugador un poquito más móvil, más segunda punta, y John Vaquero es un futbolista que va muy bien moviéndose entre líneas y que va bien en el juego de espaldas, con buen remate de cabeza, muy trabajador, muy rápido a la hora de presionar, y ahí suelen jugar o con uno o con 2 puntas, dependiendo si juegan con el 4-3-3 o con el 4-4-2.
Ya os he explicado antes, lo que hacen los delanteros si juegan con el 4-4-2 es buscar uno el primer palo y otro el segundo palo y acumulan, como os decía antes, al interior del lado contrario en el segundo palo y un medio centro al borde del área. Y si juegan con un delantero, normalmente ese delantero suele cortar al primer palo, suele llegar los dos interiores, uno al punto de penalti y otro al segundo palo, más el jugador de banda que centra. También en ataque juntan a los laterales y ahí buscan conjunto con los extremos o con el interior. Cuando se juntan con el extremo, buscan el 2 contra 1 y cuando se incorporan con el extremo y el interior, buscan el 3 contra 2. Son jugadores que ahí son peligrosos porque tienen muy buen centro y tienen muy buen disparo. Eso es a nivel ofensivo un poquito lo que manda en el equipo. Normalmente a nivel de datos os puedo dar que, por ejemplo, ya os he dicho los porteros, el lateral derecho se lo reparten entre Bastos y Soane. Bastos ha jugado 13 partidos, 1157 minutos y Soane ha jugado 6 partidos, 452 minutos. El lateral izquierdo es más propiedad de Araujo. Araujo ha jugado 8 partidos, 594 minutos y ahí en ese lateral también está apareciendo algunas veces un central reconvertido en lateral. Y en el centro de la defensa, como os decía antes, tienen 3 centrales, tienen a Soto, tienen a Churre y tienen a Luis Martínez. Soto ha jugado 16 partidos, 1440 minutos. Churre ha jugado 15 partidos, 1275 minutos. Y Luis Martínez ha jugado menos, 7 partidos, 420 minutos. Son 3 centrales posicionales que van bien en el juego aéreo frontal, que fijan bien la marca, que hacen buenas vigilancias defensivas. La verdad es que hacen bien la vigilancia defensiva. Tienen buena salida de balón en corto y son centrales que se incorporan al ataque en el balón parado. En el centro del campo lo gobierna Román. Román se ha hecho con los mandos del equipo, ha jugado los 17 partidos y ha sumado 1378 minutos. Y normalmente en el 4-3-3, como os decía antes, está escoltado por Jelko Pino, que ha jugado 16 partidos, 1089 minutos, y por Borja Domínguez, que ha jugado 13 partidos, 738 minutos. También ahí concursa bastante en el centro del campo Mario Ortiz. Mario Ortiz es un jugador muy móvil, muy dinámico, rápido en el pase en corto, que ha jugado 369 minutos. Y en los costados, como os decía, las bandas son realmente peligrosos. Tío, que es un futbolista que les está dando mucho, muy buena llegada por el costado, con muy buen pie para el centro, es un jugador con buena visión de juego. Ha jugado 15 partidos, 876 minutos y ha hecho un gol. Y en el otro costado suele jugar Abelenda. Abelenda es un hombre de la casa que ha jugado también 15 partidos, 1225 minutos y también ha hecho un gol. También un jugador con mucha llegada por banda, incisivo llegando de segunda línea, buscando el segundo palo, con buen pie para el centro y con buen disparo. Y con ellos está Calvillo, que ha jugado menos, ha cursado en 13 partidos 622 minutos y llegó también Güelle, que ha jugado menos, ha jugado 262 minutos en 12 partidos que ha concursado. Calvillos es un jugador de la casa y Güelle llegó de fuera. Son jugadores, como decíamos antes, Calvillo es parecido a Brais Abelenda y Güelle es más parecido a Alberto Rubio. Y arriba, como os decía, tienen hasta 4 delanteros. Tienen a Charles, que ha jugado 848 minutos en 16 partidos y ha hecho 3 goles. Tienen a Rufo, que ha jugado 723 minutos en 17 partidos y ha hecho un gol. Suele entrar también en los cambios John Vaquero, que ha jugado 374 minutos en 12 partidos. O suele entrar Martín Dick, que es el que menos ha jugado, con 257 minutos en 7 partidos. En banda también, en banda o en la media punta, porque puede jugar en los dos sitios, tienen a un jugador de la casa que sale González, un jugador con muy buena calidad técnica, muy buena visión de juego, muy buena llegada de segunda línea y buen disparo desde fuera del área. Ale González ha jugado 14 partidos y 1091 minutos. Comparte normalmente
la banda con Abelenda, o cuando le hacen salir en media punta es el que juega allí en la media punta. Estos son unos poquitos datos que os puedo dar del equipo. Y luego es un equipo que a nivel de ABPs defensivas y ofensivas, en ABPs ofensivas, es un equipo que está bien trabajado, tiene un córner que sacan al primer palo, otro córner que lo sacan hacia el punto de penalti, que es donde más buscan el balón, con la entrada de un central de segundo. Son peligrosos en coger la segunda jugada, están muy atentos porque ocupan bien las posiciones en la segunda jugada. Ayer os diría que han hecho 3 goles, han hecho uno de córner, han hecho uno de falta y han hecho uno de penalti. Los 2 de penalti y de falta los ha hecho Yelko, y el de córner fue el día del Deportivo de La Coruña, pero no me acuerdo quién lo marcó. En ABP defensiva, como os decía, sufren bastante. Han encajado 5 goles, 3 de ellos de córner y 2 de falta. Y lo que os decía, les cuesta fijar la marca, les cuesta cerrar la segunda jugada, se despistan mucho en segunda jugada. Y ahí es un sitio donde también le podemos generar problemas y les podemos hacer daño. Bueno, esto es un poquito lo que es el Pontevedra, lo que nos vamos a encontrar en Pasarón. Vamos a ver en qué situación llegamos también nosotros después de las bajas, y todavía estamos esperando las altas, a ver en qué posición y en qué situación llegamos nosotros. Y es lo que nos vamos a encontrar en un partido importante, porque nos estamos jugando el descenso los dos equipos y estamos ahí muy nivelados. Espero que os guste el vídeo y un fuerte abrazo para todos.